La marca del derrotado. Su nombre era Elian, y no había un solo rincón del reino de cenizas donde no lo conocieran. No por valentía, no por sabiduría, sino por su caída. Había sido uno de los escogidos, un joven guerrero con una voz que hacía temblar montañas, un alma tan luminosa que el Consejo de Lumen lo proclamó heredero de la espada del alba, el primero en generaciones. Pero todo cambió la noche del cerco. Elian falló, tomó una decisión equivocada, confió en la persona equivocada, y por eso la ciudad blanca ardió, miles murieron, los portales sagrados fueron cerrados, y la espada del alba desapareció. Desde entonces fue llamado el caído, marcado, exiliado. Elian vagaba por los márgenes del mundo, cubriéndose el rostro, maldiciendo su nombre y huyendo de su propia historia. Pero en la noche más oscura, cuando pensó que el frío lo mataría, una voz habló en sueños. Elian, tú no naciste para vencer, naciste para arder, y el fuego que llevas no es tuyo, es mío. Elian despertó sobresaltado. Tenía las manos quemadas, y sobre su pecho, una antigua marca que antes estaba borrada, había vuelto a brillar. Una corona, una espada, y una palabra escrita en lengua celestial. Yatzá, más que vencedor. El pasado aún lo perseguía. El enemigo aún dominaba las ruinas, pero algo en su interior acababa de despertar, y aunque no entendía por qué, sabía que tenía que volver. A la ciudad blanca, a su historia, a sí mismo. El camino de los restos. Elian caminó por las ruinas de lo que antes fue un jardín sagrado. El mismo lugar donde juró proteger al reino, y donde fracasó. A su paso, los árboles estaban calcinados, las piedras partidas, y el aire, pesado como si aún llevara el eco de la traición. Pero algo era distinto. Donde antes solo había ceniza, ahora aparecían pequeñas chispas de luz. «¿Qué está pasando?», murmuró. Fue entonces cuando vio la figura encapuchada, sentada en medio del sendero. Una anciana, cabello como niebla, ojos de galaxia, y voz más firme que la piedra. «Tardaste en volver». Elian retrocedió instintivamente. No la conocía, pero algo en ella le sabía ahogar. «¿Quién eres?». «Soy testigo. De tu promesa, de tu caída, y de lo que aún no recuerdas». La anciana extendió una rama ennegrecida, y al tocarla, brotó de ella una hoja, verde, viva. «No se trata de lo que hiciste, sino de lo que haré a través de ti». Eso fue lo que te dijo la voz. Elian bajó la mirada. «¿Cómo puedo volver a confiar en mí mismo?». «No tienes que hacerlo. No has sido llamado a confiar en ti, sino en él». La anciana se puso de pie. Apoyó la mano sobre el pecho de Elian, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Aún cargas con tu historia como una cruz, pero hoy, hijo de fuego, vas a aprender a cargarla como una corona». Y con un susurro lo envió en dirección al monte del silencio, el último lugar donde se oyó la voz antes del cerco. Pero antes de dejarlo ir, le entregó un manto. Era ligero como viento, y bordado con símbolos que Elian no entendía, excepto uno. Una palabra, brillando como oro vivo. Yatzá, más que vencedor. Elian alzó la vista. La niebla comenzaba a abrirse, y en la distancia, la sombra del monte lo esperaba. No sabía si llegaría, no sabía si caería de nuevo, pero por primera vez desde el desastre, no tenía miedo. El Valle del Eco, el monte del silencio, no comenzaba con una cuesta, sino con una caída. Para llegar a su base, Elian tuvo que cruzar el Valle del Eco, donde los pensamientos cobran forma, y el pasado no solo se recuerda, se revive. La niebla se espesó, el viento dejó de soplar, y los latidos de su corazón comenzaron a sonar en voz alta, como si alguien más pudiera oírlos. «Fallaste». Una voz surgió entre los árboles oscuros. «Traicionaste lo que eras». Elian se detuvo. Recordaba ese tono. «Por tu culpa ardió la ciudad blanca». Súbitamente, vio su reflejo caminar delante de él. Más joven, más arrogante, con los mismos ojos, pero sin la herida. «¿Qué es esto?», susurró Elian. Su reflejo habló. «Esto eres tú, el tú que nunca quiso reconocer su ruina». La figura alzó una lanza. De su punta colgaba un estandarte quemado, el símbolo de su antigua orden. «¿Cómo puedes ser vencedor
Si aún crees que sigues roto. Elian cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron, no de debilidad, sino de rendición. Por años intentó repararse. Por años creyó que un día volvería a ser digno. Pero allí, en el Valle del Eco, entendió la verdad. No necesitaba restaurar al hombre que fue, sino abrazar al que estaba siendo formado. El manto entregado por la anciana se agitó al viento. Brillaba, y los símbolos comenzaron a danzar sobre su espalda. El reflejo se disipó como humo, y las voces callaron. Un nuevo pensamiento emergió en su pecho. No era un eco, era una voz. Hijo, yo estuve ahí en tu derrota, y no te abandoné, porque tú no eres tu error, eres mi herencia. Levántate, más que vencedor. Elian respiró hondo, y dio el primer paso fuera del valle. Al salir, las montañas se alzaban ante él, gigantes, sagradas, y en la cima, una luz azul palpitaba, como un corazón. El guardián del alba. La escalada era dura. Elian llevaba horas trepando por acantilados cubiertos de escarcha. Las rocas cortaban sus manos. El frío intentaba meterse bajo el manto, pero algo en él ardía más que el hielo. Una voz interna que no callaba. Sigue subiendo. Aún no has visto quién eres. Aún no lo has recordado. Al llegar a una cornisa, se detuvo a recuperar el aliento. Delante de él había un arco de piedra, cubierto por raíces antiguas. Grabado en su centro había una inscripción. Aquí no se entra con fuerza, solo con identidad, y al cruzarlo, lo vio. El guardián del alba. Una figura encapuchada, más alta que cualquier hombre. Su rostro no se distinguía, pero de su pecho irradiaba un resplandor cálido como el amanecer. En sus manos sostenía una espada envuelta en llamas azules. La espada del alba. Has vuelto, dijo con voz profunda. Y no por poder, sino por propósito. Elian cayó de rodillas. Fallé. No merezco tocar esa espada. El guardián lo observó en silencio. Luego, con la hoja, dibujó un círculo de fuego alrededor de ambos. No estás aquí por mérito. Estás aquí por sangre. Elian alzó la vista, confundido. ¿Sangre? La promesa fue sellada antes de tu caída, antes incluso de tu nacimiento. Fuiste marcado no para ser fuerte, sino para recordar que no hay victoria sin quebranto, y que los más que vencedores no luchan para ganar, luchan porque ya han sido ganados. El guardián levantó la espada. El fuego danzó a su alrededor. Tócala, dijo. Elian dudó, pero una paz inexplicable lo envolvió, y al posar su mano sobre la empuñadura, todo cambió. Vio su historia, la caída, la vergüenza, la voz, la anciana, la marca, pero sobre todo, vio una mano que nunca lo soltó, ni siquiera en su peor noche. La espada del alba se apagó, y luego brilló nuevamente, pero esta vez, desde dentro de él. El fuego había sido devuelto al heredero, y en la cima del monte del silencio, una nueva voz resonó en los cielos. Elian ha despertado. Que los reinos se preparen. La luz ha vuelto. El despertar de los cuervos. Elian descendió del monte del silencio, no como un fugitivo, sino como uno reclamado por la promesa. El manto ondeaba con fuego. La espada del alba colgaba en su espalda, aunque ya no ardía por fuera, sino desde su espíritu. En cada paso, la tierra parecía respirar. La naturaleza misma reconocía que algo antiguo había sido restaurado. Pero no todos celebraban. Muy lejos, en el reino de las sombras, una figura observaba la cima desde un espejo oscuro. Tenía 1000 ojos, 1000 rostros, y ninguna forma definida. Era conocido por muchos nombres. El acusador, el que devora esperanza, el señor de los cuervos. Y ese día, murmuró con voz quebrada, el hijo de fuego ha regresado. Destrúyanlo antes de que recuerde del todo. Del vacío emergieron alas negras, cuervos deformes, sombras con garras, bestias hambrientas de fe y verdad. Volaron como una plaga, y su destino era uno: interceptar a Elian antes de que llegue a la ciudad blanca. Mientras tanto, Elian caminaba por el sendero de ceniza, el mismo que lo vio huir años atrás, pero ahora iba en dirección contraria. De regreso, el cielo comenzó a oscurecer, las nubes giraron sobre sí, y un viento fétido bajó como un rugido. Él lo sintió, sabía lo que venía.
No soy el mismo que huyó de aquí. Desenvainó la espada del alba. El fuego azul respondió a su llamado, y el símbolo en su pecho ardió más fuerte que nunca. Yatza, más que vencedor. Y justo antes del impacto, cuando las sombras descendieron como una tormenta negra, Elian cerró los ojos y recordó la voz. No pelees por demostrar quién eres. Pelea porque ya sabes a quién perteneces. Abrió los ojos, y con un solo movimiento, la espada del alba partió la oscuridad. Los cielos se iluminaron. El camino volvió a abrirse, y en medio del caos, el Hijo de Fuego seguía avanzando. Los cuervos no lo habían vencido, pero su líder aún no había hecho su jugada. El rostro de la herida. Tras derrotar a los cuervos, Elian siguió su marcha. Cada paso lo acercaba a la Ciudad Blanca, el antiguo corazón del reino, y el lugar donde fue traicionado. Pero no estaba solo. El manto que portaba ahora respondía a su espíritu. Susurros antiguos parecían despertarse en él, como si generaciones lo alentaran. No eres el primero en caer, pero serás el primero en volver. Cuando llegó a los umbrales de la ciudad caída, las murallas seguían partidas, cubiertas de hiedra y silencio. Allí, donde una vez juró proteger la corona, había alguien esperándolo. Una figura encapuchada, alto, imponente, con una lanza negra que latía como si estuviera viva. Elian lo reconoció sin ver su rostro. Taren, su antiguo hermano de armas, su mejor amigo, y quien lo entregó a las sombras. Taren se quitó la capucha. Su rostro estaba marcado por fuego, pero no del tipo físico. Era una quemadura del alma, la cicatriz de un traidor. «Viniste», dijo con desprecio. «Pensé que te habías consumido en tu culpa». Elian no desenfundó. «No vine a matarte. Vine a recuperar lo que dejé atrás». Taren rió, amargamente. «¿Aún crees que puedes restaurar el reino?» «No», respondió Elian. «Sé que no puedo, pero no vine en mi nombre». En ese momento, el manto de Elian brilló con intensidad, y la espada del alba emitió un leve temblor, como si reconociera al enemigo que una vez la traicionó. Taren alzó su lanza. Sus ojos eran pozos de sombra. ¿Crees que puedes redimirte enfrentando a tu sombra? No eres un vencedor, Elian. Solo eres un recuerdo, un eco. Elian alzó su espada. No con rabia, no con miedo, con verdad. No vine a vengarme, ni a demostrar fuerza. Vine a recordarte quién soy, y a reclamar lo que aún vive en esta tierra. Un trueno partió el cielo, y la batalla comenzó. Fuego y sombra se entrelazaron. Espada y lanza chocaron con la furia de dos hermanos, marcados por caminos opuestos. Pero mientras Taren luchaba por orgullo, Elian lo hacía por algo mayor, por esperanza. El secreto bajo las ruinas. El choque entre Elian y Taren estremecía la tierra. Chispeaban fuego y sombra en cada impacto. La lanza de Taren, tejida con engaños y promesas rotas, era rápida, cruel, alimentada por el rencor. Pero la espada del alba no respondía a la furia, sino a la verdad en el corazón de Elian. «¡Nunca debiste volver!», gritó Taren. Elian giró la espada con un movimiento limpio, desviando el golpe. «No volví para ti, volví por lo que dejé sin restaurar». Y entonces, en medio de la batalla, la lanza de Taren atravesó el costado de Elian. El mundo se detuvo. Cayó de rodillas, sangre en la nieve, dolor en su carne. Taren se acercó, jadeando. «¿Ves? Siempre fuiste débil. Y el reino necesita poder, no compasión». Pero antes de que pudiera levantar su lanza para el golpe final, una voz habló. Desde las ruinas de la Ciudad Blanca. «¿Y qué es el poder sin propósito?». Taren volteó, confuso. Elian, aún en el suelo, sonrió con dificultad. «Te olvidaste de mirar debajo de las piedras rotas». De entre los escombros surgió una figura, la anciana de la cabaña, solo que ahora no era vieja ni encorvada. Su rostro brillaba con luz. Su cabello flotaba como si bailara con el viento celestial. Era una centinela, una enviada del reino mayor. «Taren, tú también fuiste llamado», dijo ella, «pero tu ambición te cegó. No entendiste que la herencia no se gana, se recibe». El suelo tembló. Las piedras rotas comenzaron a brillar. Debajo de la Ciudad Blanca había algo escondido, el trono olvidado. Un trono que no se sentía con poder, sino con obediencia. Un símbolo sellado por generaciones.
esperando al heredero. Elian, herido, intentó levantarse. Su manto se encendió en llamas puras. La espada del alba flotó sobre él. Taren cayó hacia atrás, cegado por la luz. «Esto no es posible». La anciana sonrió. «Porque tú buscaste conquistar, pero Elian eligió perdonar». Con las últimas fuerzas, Elian dio un paso adelante y dijo: «No eres mi enemigo, Taren, solo eres un hermano, perdido». Y en ese acto de compasión, la lanza de Taren se deshizo en humo. La sombra fue vencida, no por el filo, sino por la luz del perdón. El rey invisible. Elian cayó de rodillas ante el resplandor del trono, no por debilidad, sino por reverencia. La anciana, ahora centinela de gloria, caminó junto a él. Sus ojos ya no eran de este mundo, eran espejos de eternidad. «Creí que el rey había muerto», susurró Elian. Ella sonrió con ternura. «El rey nunca muere, solo se oculta en los corazones que aún lo buscan». El trono comenzó a brillar desde dentro, y una voz, no como un grito, sino como un eco que se escucha con el alma, llenó las ruinas. «Has vencido, no porque luchaste, sino porque te rendiste. Rendiste tu orgullo, rendiste tu culpa, y tomaste el fuego no como arma, sino como herencia». Elian bajó la cabeza. Lágrimas caían, no de dolor, sino de plenitud. Entonces, una figura descendió, no envuelta en rayos ni en truenos, sino con la majestad serena de quien no necesita alardear. Vestía de blanco puro. Sus ojos eran fuego tranquilo, sus manos marcadas. El rey no necesitó decir su nombre. Elian lo supo, y todo dentro de él recordó. Aquella voz en la infancia, aquella presencia en el valle, la promesa grabada en su espíritu. El rey se acercó. «Muchos pelean para ganar. Tú peleaste porque ya eras de los míos». Tocó el hombro de Elian, y su herida se cerró. No eras un guerrero buscando identidad, eras un hijo buscando volver a casa. El manto de Elian se transformó. Ya no era solo fuego, era luz líquida, fe hecha forma. La espada del alba se ancló a su espalda, no como un arma, sino como un sello, y el rey habló al cielo: «Que se levante el escudo, que las puertas eternas se abran, porque el Hijo ha regresado, y la victoria se ha cumplido». En ese instante, las ruinas comenzaron a restaurarse. Columnas partidas se alzaron, muros rotos se sellaron. El reino respondía al regreso del heredero, y Taren, de rodillas entre las sombras, lloraba. No por derrota, sino porque había visto gracia, el llamado del reino mayor. La ciudad blanca resplandecía como en las antiguas canciones, pero ya no era una reliquia de gloria pasada, sino un faro encendido para los que aún deambulan en tinieblas. Elian permanecía postrado ante el rey, pero el rey lo alzó con una sola palabra: «Levántate». Y cuando Elian se irguió, el aire cambió. El cielo tembló con un sonido suave pero eterno, como una trompeta silenciosa que solo el alma podía oír. El rey lo miró, no como un comandante a su soldado, sino como un padre a su hijo. «Has vencido en lo oculto, has vencido en tu interior. Ahora, ve y libera a los que aún creen que están solos». Elian no respondió con palabras, solo asintió. Entonces, una luz descendió sobre su pecho. Era el sello del reino, una corona entrelazada con una espada cruzada por una lágrima. «No pelearás con tu fuerza, Elian», dijo el rey, «sino con la mía en ti». «¿Y si el miedo regresa?», preguntó Elian. El rey sonrió, con ternura infinita. «Entonces recuerda, eres más que vencedor, porque yo estoy contigo». La luz envolvió a Elian, y de pronto se encontraba fuera de la ciudad blanca, de nuevo en los senderos de tierra quebrada, pero ya no como un fugitivo, sino como un enviado. A su espalda, el manto danzaba con fuego. A su lado, la espada del alba brillaba silenciosa, y delante, una vasta oscuridad, poblada por aldeas olvidadas, almas quebradas, y mentiras antiguas que seguían reinando. Y entonces la voz habló una vez más, no desde el cielo, sino desde dentro. «Ve, hijo, donde los demás ven cenizas, lleva la llama». Elian caminó, y cada paso dejó huellas de luz en la tierra seca. No por él, sino por aquel que lo envió. La guerra por su alma había terminado.
Pero la guerra por los corazones del pueblo apenas comenzaba. El pueblo de las puertas cerradas. El camino lo llevó a un valle denso, cubierto por neblina gris. No era oscuridad, sino algo más peligroso, una niebla de olvido. Allí, al pie de las montañas dormidas, yacía un pueblo. Charlotte. No estaba en ruinas, ni quemado, ni desierto. Estaba vivo, pero sin esperanza. Nadie hablaba, nadie cantaba. Los rostros eran máscaras de rutina. Las casas, cerradas con 7 cerrojos. Elian cruzó la aldea. Su manto encendido contrastaba con la bruma. Los ancianos lo miraban sin emoción. Los niños sin preguntas. «¿Qué ocurrió aquí?», preguntó. Un herrero alzó la vista apenas. «Aquí ya no ocurre nada». Las puertas se cerraron, cuando dejamos de esperar que algo cambiara. Y ahí estaba. No una maldición visible, sino una mucho más cruel. La resignación. Elian comprendió. Estas personas no fueron atacadas por monstruos, ni por sombras, sino por la voz más peligrosa, la que dice que nada vale la pena. Elian caminó hasta la plaza central, y allí levantó la espada del alba. «Charlotte», proclamó, «he venido en nombre del Rey Invisible, a recordarte que aún hay propósito, que aún hay fuego bajo las cenizas». Las ventanas no se abrieron, las puertas no se movieron, pero algo tembló. En el suelo. Una grieta se abrió bajo la estatua central. Elian descendió y encontró algo sellado hacía siglos. Una lámpara, apagada, cubierta de polvo, pero intacta. Y entonces comprendió. Cada pueblo tenía una llama guardada, un testimonio dormido, esperando al hijo valiente que la encendiera. Elian sopló sobre la lámpara y la chispa volvió a la vida. Una llamarada pequeña, pero viva. En ese instante, una niña abrió su ventana. «Mamá, luz, hay luz». Una puerta crujió, otra se entreabrió, y otra más, y el silencio fue roto por un susurro colectivo. ¿Podría ser? Elian no respondió. Solo alzó la lámpara encendida, y el sello del reino brilló en su pecho. «El rey no se ha olvidado de ustedes». Y el fuego ha vuelto, el guardián del olvido. La llama en la lámpara ardía, pero el aire se volvió espeso, como si la propia niebla hubiese tomado conciencia. Elian dio un paso, y la tierra crujió. Un murmullo se alzó desde el pozo del pueblo. «¿Por qué molestas lo que ya estaba en calma?». La voz no venía de un hombre, ni siquiera de una criatura, sino de la idea misma de rendirse. Del fondo del pozo emergió el guardián del olvido. No tenía forma definida. Era humo y sombra, ojos que cambiaban de lugar, brazos que parecían tentáculos de duda. «Tú vienes con fuego», susurró con voz múltiple, «pero el fuego es frágil cuando el corazón está cansado». Elian retrocedió un paso. El manto tembló. La criatura se deslizó como niebla negra hacia las casas. Yo no los obligué a rendirse. Ellos me invitaron cuando decidieron que la fe era un peso. Una anciana en la plaza cayó de rodillas. «Es verdad. Lo intentamos una vez. Esperamos. Creímos. Y no cambió nada». La criatura sonrió. «¿Ves, heredero? Aquí. Yo soy el rey». Elian apretó el puño. La espada del alba se encendió, pero la sombra no temía la hoja, porque esta batalla no se ganaba con filo. Entonces recordó las palabras del rey. «No pelearás con tu fuerza, sino con la mía en ti». Elian cerró los ojos. «No vine a demostrar fuerza, vine a recordarles quiénes son». Y alzó la lámpara. «Charlotte, miren esta llama». «¿Quién la encendió? ¿Fui yo? No, solo la desperté». Y entonces algo ocurrió. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a salir. Lentos, temerosos, pero con algo en la mirada. Memoria. Memoria de canciones antiguas, de oraciones olvidadas, de noches en las que sí esperaron. «El fuego no se fue», gritó un niño. «Estuvo dormido en nosotros». La criatura rugió. Su forma comenzó a romperse. «¡No! No pueden recordarlo. Mi poder está en su olvido». Elian clavó la espada del alba en el centro de la plaza. Una onda de luz barrió la aldea, y el guardián gritó, y se deshizo, no en fuego, sino en aire limpio. Silencio. Entonces alguien habló. «El rey aún reina,
Y como si el rey no respondiera, el cielo se abrió levemente. Un rayo de sol cruzó la niebla. Elian sonrió. No temas. Dios está contigo. El reflejo roto. El pueblo celebraba con una alegría tímida, como quien no ha bailado en años y de pronto recuerda la música. Pero mientras los niños danzaban en la plaza, Elian se apartó en silencio, llevando la lámpara encendida en sus manos. Subió hasta una colina olvidada. Allí, entre las ruinas de una antigua torre, había algo esperándolo. Una piedra cubierta de musgo. Una inscripción casi borrada. Aquí cayó el último hijo de fuego. Su llama se apagó, sin haber sido comprendida. Elian se arrodilló. Su mano temblaba, porque esa frase despertaba algo dormido en él. Un recuerdo, un rostro, su hermano, no de sangre, sino de llama. Se llamaba Cael. Habían crecido juntos en el Valle de las Promesas. Él también fue llamado. Él también brilló. Pero Cael cayó, no por traición, sino por desesperanza. Elian lo había visto rendirse, y nunca lo perdonó. No a Cael, sino a sí mismo. Yo debí quedarme con él. Yo debí recordarle quién era. Yo debí luchar por él. Las palabras eran cuchillas suaves. No sangraban por fuera, sino por dentro. Entonces, la lámpara brilló intensamente, y la voz volvió a hablar. No con juicio, sino con ternura. Elian, a veces no salvas a todos, pero eso no significa que fallaste. Lo que Cael sembró en ti, también vive en lo que ahora despiertas en otros. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no era de dolor, era de liberación. El rey no lo había enviado porque era perfecto, lo envió porque era sanado. Elian se puso de pie. La inscripción de la piedra comenzó a cambiar. Las letras antiguas se desvanecieron y nuevas palabras brillaron sobre la roca. De la llama caída nació el portador de fuego eterno. Y allí lo comprendió. No somos definidos por lo que perdimos, sino por lo que decidimos seguir encendiendo. Elian regresó a Sarlot, pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no solo era un portador de fuego, era un restaurador de memoria. Y el próximo pueblo ya lo esperaba sin saberlo. La ciudad del todo está bien. La siguiente ciudad no estaba en ruinas, ni cubierta por niebla, ni vigilada por criaturas. Era hermosa, torres blancas, jardines ordenados, risas, música, mercados vivos. Los guardias saludaban con cortesía. Los niños jugaban entre fuentes que derramaban agua cristalina. «Bienvenido a Lumenya», dijo una mujer vestida de azul. «Aquí no falta nada». Elian alzó una ceja. «¿Nada? Nada», dijo ella sonriendo. «Aquí no hay dolor, no hay miedo, no hay necesidad de mirar atrás. La ciudad era perfecta, demasiado perfecta». Y entonces lo notó. Nadie mencionaba el pasado, nadie hablaba del futuro, solo del presente estático en el que todos parecían contentos, pero vacíos. Elian caminó hasta la plaza central, donde una estatua de mármol mostraba a un hombre con los brazos abiertos. A sus pies, una inscripción. «No temas, porque no hay nada que temer. Lo que dolió ya no existe. El fuego fue innecesario». «¿Quién fue él?», preguntó Elian. La mujer de azul respondió: «El fundador. Nos enseñó a dejar de buscar sentido. Nos liberó del peso de las preguntas. Aquí solo vivimos. No luchamos. No sentimos profundamente. No necesitamos llamas. Solo calma». Elian sintió un escalofrío, porque esa calma no era paz, era anestesia espiritual. Y entonces lo vio. Un niño en una esquina jugando con un carbón apagado. «¿Qué haces?», preguntó Elian. El niño susurró: «Intento encenderlo, pero me dijeron que no hay fuego aquí, que no lo necesitamos». Elian se arrodilló. «¿Quieres verlo? ¿De verdad?». El niño asintió. Elian abrió la palma de su mano, y la lámpara encendida brilló ante él. El niño sonrió. Por primera vez, sonrió de verdad. Y en ese instante, la ciudad entera se detuvo. Un sonido hueco, como si algo debajo de la perfección se hubiera quebrado. La estatua del fundador tembló. Una grieta recorrió su rostro. La mujer de azul retrocedió, horrorizada. «¿Qué has hecho?». «He encendido una verdad», dijo Elian, «y una verdad viva destruye cualquier mentira bien maquillada». Entonces,
Una explosión de luz estalló desde la lámpara. No quemó nada. Solo reveló. Y la ciudad perfecta mostró su rostro real. Paredes agrietadas disfrazadas con pintura mágica. Corazones dormidos fingiendo sonrisas. Cadenas invisibles que decían: no pienses, no sientas, no luches. Pero ahora no podían ocultarse. La luz lo había revelado todo. El eco del conformismo. Cuando la estatua del fundador se quebró, un murmullo sutil se alzó en el aire. No era grito ni rugido. Era algo más insidioso. Un susurro, como un pensamiento que no pediste, pero que empieza a sonar como tuyo. ¿Para qué cambiar? ¿No estaba todo bien antes? Elian sintió el peso invisible de ese eco. No venía de una criatura física, sino de las voces colectivas dormidas en los corazones. ¿Para qué luchar, si podías quedarte cómodo? ¿Para qué despertar, si soñar era más fácil? La mujer de azul cayó de rodillas, sus ojos abiertos, pero vacíos. ¿Qué nos has hecho? Antes no sabíamos. Y ahora duele. Elian respondió con ternura pero firmeza. El dolor que sienten no es castigo. Es la señal de que están vivos otra vez. El eco se intensificó. Las sombras comenzaron a moverse sin fuente. Eran recuerdos reprimidos, deseos negados, llamados ignorados. Y en medio de todo eso, el eco tomó forma. Era una figura hecha de espejos rotos. Reflejaba a cada persona, pero solo mostraba su lado más cómodo, más manso, más obediente. Yo soy la paz sin propósito, susurró. Yo soy la calma sin compromiso. Yo soy la ilusión que les evita cargar el fuego. ¡Mentira!, gritó Elian, alzando la lámpara. Pero el eco rió. ¿Crees que todos quieren despertar? ¿Crees que todos soportan ver lo que son en verdad? Y entonces, los espejos comenzaron a mostrarle a Elian su propio reflejo. Tú también lo quisiste una vez. Querías que el dolor se fuera. Querías una vida sin carga. Sí, susurró Elian. Lo quise. El eco sonrió, triunfante. Entonces, ríndete. Vuelve a dormir. Pero Elian alzó la lámpara, y en su llama no vio su rostro temeroso, ni su pasado. Vio a todos los que habían despertado. Vio a Kael. Vio al niño del carbón. Vio a sí mismo, no como era, sino como fue llamado a ser. Y entonces dijo: no soy lo que alguna vez quise escapar. Soy lo que Dios me hizo para encender. La lámpara estalló en luz. Los espejos se quebraron. El eco gritó, y fue absorbido por la misma llama que intentó apagar. El silencio volvió, pero no era vacío. Era el suspiro de una ciudad que acababa de despertar. Una niña tomó la mano de su madre. Mamá, quiero aprender a orar. Y por primera vez, en muchos años, una voz en Lumenya respondió: yo también. La iglesia del primer amor perdido. No fue difícil encontrar el camino, porque el fuego no solo guía, atrae. Los pasos de Elian lo llevaron al valle más fértil del reino. Templos altos, alabanzas perfectas, vestidos sin arrugas. Todo parecía correcto. Todo sonaba santo. Pero apenas puso un pie en sus calles, sintió el silencio detrás de las canciones. Un templo dorado brillaba en el centro. En su entrada, una inscripción: aquí mora la verdad. Aquí arde el fuego. Aquí jamás olvidamos. Elian suspiró, porque lo sintió al instante. No había fuego allí, solo humo de lo que alguna vez fue. Adentro encontró a personas que oraban, pero no escuchaban. Cantaban, pero no sentían. Leían, pero no vivían. Y al fondo, sobre un trono blanco, una figura vestida de pureza. Bienvenido, portador, dijo con voz amable. Sabíamos que vendrías, pero tranquilo, aquí todo está bajo control. ¿Bajo control o bajo costumbre?, preguntó Elian. El líder sonrió, sin ofensa. ¿Qué importa? Lo importante es que lo hacemos todo bien. Cada doctrina, cada servicio. Hemos eliminado todo error. Hemos purificado todo. No necesitamos fuego aquí. Ya estamos encendidos. ¿No lo ves? Elian alzó la lámpara, pero su llama parpadeó, como si el lugar estuviera cubierto por una capa de barniz religioso tan gruesa que la vida real no podía respirar. Entonces, una joven se acercó, cabello trenzado, ojos apagados. Yo solía sentirlo. Hace años,
cuando oraba sola, cuando nadie me miraba. Elian se acercó. ¿Y ahora? Ella miró al líder. Ahora, solo hago lo que me piden. Ya no ardo, solo cumplo. La lámpara reaccionó. Una chispa saltó hacia ella, pequeña, pero viva. El líder se levantó. No permitiremos que desordenes lo que nos costó tanto ordenar. Y desde los muros descendieron manos de ceniza, viejas reglas, ritos muertos, memorias manipuladas. Pero Elian no retrocedió, porque sabía que esta batalla no era contra maldad abierta, sino contra una fe que se había vaciado de amor. No vine a destruir su estructura, dijo. Vine a encender lo que olvidaron por temor a fallar. Extendió la lámpara y dijo en voz alta: recuerden el primer día, cuando no sabían orar bien, pero aún así hablaban con el Padre, cuando sus manos temblaban al levantar alabanzas, no por técnica, sino por amor. El fuego se encendió. No consumió bancos, ni techos, ni libros. Consumió el orgullo, y en su lugar sembró hambre. La joven cayó de rodillas, y con ella decenas más. El líder, con lágrimas en los ojos, susurró: perdimos el fuego, cuando empezamos a temer que el amor desordenara nuestras formas. Elian extendió su mano. Entonces, deja que el amor lo ordene todo otra vez. Esa noche, en lo más alto del templo, ardió una llama que no estaba en el calendario. No fue programada, no fue dirigida, solo fue real. El último valle donde se deja todo. El fuego se había propagado. Desde las ruinas, desde la niebla, desde los templos vacíos. Ahora ardía en corazones que volvían a recordar. Pero Elian no podía quedarse. El llamado lo empujaba más allá. ¿Y ahora a dónde vas?, le preguntó la joven del templo. Al valle que todos evitan, respondió, donde no hay gente que salvar, sino una decisión que tomar. Ella lo miró con temor. ¿Y qué hay allí? Elian bajó la mirada. Allí debo entregarlo todo. El último valle no tenía nombre, no tenía enemigos visibles, no tenía engaños ni tentaciones. Solo silencio. Elian descendió con pasos lentos. La lámpara seguía brillando, más fuerte que nunca, pero también más pesada. El fuego que una vez lo sanó, lo guió y encendió a otros. Ahora le pedía ser entregado. En lo más profundo del valle había un altar de piedra, antiguo, intacto, cubierto de cenizas. Una voz no audible habló a su alma. Has vencido ciudades, sombras y sistemas, pero ahora debes vencerte a ti mismo. ¿Entregarías lo que más valoras, aunque nadie te aplauda, aunque no haya testigos, aunque el fuego no regrese a tus manos, jamás? Elian cayó de rodillas. Recordó su camino. Cael, el niño del carbón, la ciudad que despertó, los templos vivos otra vez. Todo había sido posible, por ese fuego. ¿Y ahora debía dejarlo? Las lágrimas cayeron. ¿Y si no soy nada sin él?, preguntó al cielo. Y la voz respondió: tú no eras fuego, yo te lo confié, pero tú siempre fuiste mío. ¿Lo confiarías ahora tú a mí? Elian tembló. Luego, con manos firmes, colocó la lámpara sobre el altar. El fuego brilló intensamente, como un sol contenido en cristal, y luego se apagó. Silencio total. Por unos segundos que parecieron eternos, Elian quedó solo, vacío, vulnerable. Pero entonces, una brisa cálida acarició su rostro, y desde el cielo nublado, una columna de luz descendió, no como fuego, sino como presencia. No necesitaba arder por fuera, porque ahora ardía por dentro. Una marca invisible tocó su pecho, y la voz volvió a hablar. Ahora sabes que eres más que vencedor, no por el fuego, no por las obras, sino porque eres amado, porque te rendiste hasta el final. Elian se levantó. No llevaba lámpara, no cargaba antorcha, pero dondequiera que caminaba, brotaba fuego del suelo. El testigo vivo. Cuando Elian salió del valle, el sol no brillaba más fuerte, pero él sí. Los que lo vieron pasar no notaron ningún objeto especial, ningún símbolo evidente. Solo una mirada limpia, una paz que no podía explicarse. ¿Dónde está tu lámpara?, le preguntaron. Él solo sonrió. Ahora está en cada paso.
Los lugares por donde había pasado antes eran irreconocibles. La ciudad del todo. Está bien, ahora tenía bancos de oración en cada esquina, niños dibujando llamas en las paredes y ancianos contando historias de lo que fueron y de lo que ahora creen ser. ¿Qué cambió?, le preguntó un forastero. Alguien encendió algo en nosotros, pero luego nos dejó la responsabilidad de mantenerlo vivo. Y así se multiplicaron los pequeños portadores. No necesitaban lámparas, porque ahora eran lámparas. En la antigua iglesia de las formas, ahora se escuchaban gritos sinceros, lloros verdaderos, cantos imperfectos, pero llenos de vida. El trono blanco había sido desmontado. En su lugar había una cruz de madera, simple, humilde, y frente a ella un cartel. Volvimos al principio, para volver a amar. Elian no se proclamó profeta, ni maestro, ni líder. Solo caminaba, ayudaba, escuchaba. A veces lloraba con ellos, a veces reía, pero dondequiera que estuviera, la atmósfera cambiaba. ¿Por qué se siente así?, preguntó una madre. Porque él no trae el fuego. Él es un recuerdo viviente de que Dios nunca se fue. Una noche, mientras Elian observaba las estrellas, la joven del templo se le acercó. ¿Y ahora qué harás? Él la miró. Ahora, espero. ¿Esperas qué? Que cada uno de ustedes descubra que no necesitan una llama prestada para encender su mundo. Ella sonrió. ¿Puedo decirte algo? Claro. Antes, admiraba tu fuego. Ahora, quiero arder como tú. Elian no respondió. Solo la miró con ojos brillantes. Y fue suficiente. Porque a veces, una mirada con fuego verdadero enciende más que 1000 prédicas. Una generación que arde. Pasaron los días, los meses. A algunos les parecía que Elian había desaparecido. Pero no era así. Él se había disuelto en muchos. Niños comenzaron a soñar con fuego. Literalmente. Al despertar, sus padres los encontraban orando sin que nadie les enseñara. Dios me habló en sueños, decían. Me dijo que hay cosas que solo yo puedo encender. Jóvenes escribían versos que parecían sacados de los salmos, sin haberlos leído nunca. Sus palabras tenían peso. Sus miradas, propósito. No quiero fama, decían. Quiero ser útil para el reino. Ancianos que una vez pensaron que su tiempo había terminado, volvían a enseñar con pasión. Sus historias eran fuego puro. Sus canas brillaban como plata fundida. Ya no se trataba de avivamientos aislados. Era una generación encendida. Y todo comenzó con un joven que un día dijo, sí. El fuego se esparció a otras regiones. Ciudades que nunca habían oído del reino empezaron a cambiar desde dentro. Un panadero compartía el evangelio con el calor de su horno. Una enfermera sanaba cuerpos mientras hablaba del sanador. Un pescador contaba cómo su red vacía se llenó el día que conoció a aquel que lo llamó a pescar hombres. Y los escritos comenzaron a circular, manuscritos sencillos, sin firma, llamados cartas del fuego. Decían cosas como, no esperes ser perfecto para arder, solo sé dispuesto, el fuego se encargará del resto. Y en la parte trasera, una frase que se volvió lema, eres más que vencedor, porque el vencedor habita en ti. Una noche, al borde de un risco donde todo comenzó, un grupo de jóvenes se reunió. Encendieron una fogata. ¿Creen que Elian todavía vive?, preguntó uno. No sé, dijo otro, pero a veces siento que está conmigo cuando tengo miedo de hablar de Dios. Y de pronto, las palabras fluyen. Yo lo vi en un sueño, dijo la joven del templo. Estaba sonriendo. No dijo nada, pero detrás de él, todo el cielo ardía. El último encargo. La noche estaba en calma. Y en medio de la colina donde todo comenzó, una figura solitaria apareció entre las sombras. No llevaba manto, no tenía espada, solo un cuaderno en las manos, antiguo, gastado, lleno de tierra, cenizas y gloria. Era Elian, no más joven pero tampoco envejecido. Parecía atemporal, como si el tiempo no lo hubiese retenido, porque su alma estaba anclada en lo eterno. Se sentó junto al risco, abrió el cuaderno. Las páginas hablaban de su viaje, el carbón en su pecho, la ciudad del todo está bien, el niño sin nombre, el templo de los rituales vacíos, el altar donde lo entregó todo, y entonces escribió una última línea.
Que el que lea esto sepa, no necesitas ser fuerte, solo necesitas creer. Dios no busca antorchas perfectas, sino corazones dispuestos a arder. Cerró el cuaderno, lo colocó dentro de una piedra ahuecada y la selló con una pequeña cruz de madera. Después miró hacia el cielo, no con nostalgia, sino con una certeza profunda. Terminó lo que debía hacer, y entonces desapareció, no con un estruendo, no entre ángeles, sino como lo hacen las semillas cuando entran en la tierra, silenciosas, pero con destino de cosecha. Días después un niño encontró la piedra. La abrió. Leyó las páginas con las manos temblorosas. Al terminar, levantó la vista y solo dijo: Dios, si tú hiciste eso con él, hazlo también conmigo. Una brisa recorrió la colina. La llama invisible encendió otro corazón. Y así, la historia nunca terminó. Tú eres el siguiente fuego. Si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Algo o alguien te trajo, porque esta historia no está hecha solo de letras. Está tejida de llamados, heridas, promesas y redención. Tal vez tú también llevas un carbón en el pecho, un dolor que no entiendes, un peso que parece sin propósito. No temas. Dios está contigo. Lo que parece ceniza, Él lo convierte en llama. Lo que parece ruina, Él lo transforma en altar. Elian no fue un héroe perfecto, fue un corazón disponible. Y eso es todo lo que el cielo sigue buscando. Alguien que diga: no entiendo todo, tengo miedo, pero aún así, aquí estoy. Dios no necesita tu fuerza, ni tu talento, ni tus logros. Solo tú sí. Y ese sí puede cambiar una ciudad, una familia, un corazón, el tuyo. La generación del fuego no termina con Elian. Empieza contigo. No importa si vienes de oscuridad, duda, errores o vacío. Dios no te abandona. Dios no te deja. Dios no se cansa de ti. Él sigue diciendo: no temas, yo estoy contigo. Y si Él está contigo, ¿quién podrá contra ti? Así que ahora, lector, escucha bien. Toma tu lámpara, recibe el fuego, camina con Él y enciende el mundo, porque eres más que vencedor, porque el vencedor habita en ti. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si tocó tu corazón, si te inspiró, si encendió algo dentro de ti, no te lo quedes. Compártelo. Dios tiene un propósito contigo, y esta puede ser la chispa que necesitas para recordarlo. No temas, Él está contigo. Si te gustó, dale like, comenta, y sígueme para más historias que transforman el alma. Esto apenas comienza.